así como se liberan granulos, también va a haber entonces una modificación de las enzimas del ácido araquinoico, lo cual me va a producir de que se liberen entonces prostaglandinas y leucotrienos. Entonces, una prostaglandinas que me va a hacer un aumento de la permeabilidad vascular. Ese aumento de la permeabilidad vascular va a terminar ¿en qué? En un aumento de la reacción inflamatoria. Y los leucotrienos que me hacen una contracción prolongada del músculo liso. Así como podemos utilizar antihistamínicos en contra de la histamina, también podemos utilizar medicamentos que bloquean la producción de prostaglandinas, como los AINE, es decir, ibuprofeno, naproxeno, esos medicamentos principalmente, que me van a disminuir la producción de prostaglandinas. O también podemos utilizar medicamentos antileucotrienos, como el Montelukast, que lo que me hace más que todo es que me inhibe la producción de ¿qué? De leucotrienos. ¿Para qué se utilizan ese diferentes tipos de medicamentos? Para que se baje la respuesta inflamatoria que se está produciendo, ¿por qué? Por el alergeno. ¿Listo? Entonces, por último, se va a hacer una activación transcripcional de genes de citoquinas, que eso es lo que me hace que se haga una secreción de citoquinas, que me va a terminar en un reclutamiento de leucocitos, que ese reclutamiento de leucocitos hace que se aumente mucho más la respuesta y me va a aumentar la respuesta inflamatoria. Entonces, si yo no puedo retirar el alergeno, un ejemplo, el alergeno es muy común, un ejemplo el polvo, entonces ¿yo qué puedo manejar? Puedo manejar todos estos productos, ¿para qué? Para que la respuesta sea mucho menor. Entonces puedo manejar un antiinflamatorio, puedo manejar un antileucotrieno, puedo manejar un antihistamínico, para que la respuesta sea mucho menor. Pero la única forma de que todo esto se bloquee es quitando este alergeno, es decir, quitando este estímulo es que se me bloquea toda esta respuesta. De nada sirve que yo le ponga medicamentos para los diferentes síntomas o los diferentes producción de sustancias si el alergeno se sigue se sigue estimulando con el mismo alergeno. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Listo. Entonces, acá en la fase efectora temprana, la misma representación anterior, entonces acá tenemos los alergenos. El alergeno se pega ¿a quién? Al IgE. El IgE tiene un receptor específico a nivel de ¿quién? Del mastocito, y se degranula el mastocito y se produce entonces histamina, heparina, leucotrieno, prostaglandinas, interleuquinas 4, 5, 13. Todos ellos ¿en qué me terminan? En aumento de la inflamación. Entonces se me produce un aumento de permeabilidad capilar, un aumento de la contractura muscular lisa y un aumento o una hipersecreción. Entonces, por lo menos, si yo tengo un paciente que sufre de rinitis, entonces él siempre va a tener secreción nasal, un ejemplo. Entonces, ¿eso es por qué? Porque se están liberando todos estos mediadores por medio de ¿quién? Por medio de los mastocitos. ¿Listo? Ahora continuamos. Ahora tenemos una fase efectora tardía. Entonces, la fase efectora tardía se puede pasar entre 2 a 4 horas después de la fase inmediata, es decir, después de la fase efectora temprana. Esto se produce después de la fase de la reacción inmediata y lo que hay es un acúmulo de leucocitos inflamatorios. Estos leucocitos inflamatorios me van a incluir ¿a quiénes? A los neutrófilos, eosinófilos, basófilos y también a células, aparte de los leucocitos, como los linfocitos TH. ¿TH de qué tipo? Si son inflamatorios. TH17. Los tipo 2. Tipo 2. No, TH17. Pero, bueno. Porque los tipo 2 es en esta. Acá, o sea, en la fase efectora temprana y en el TH2 y en la fase de sensibilización van a mediar los TH2. Pero en esta ya se va a producir una respuesta inflamatoria, o sea, se aumenta mucho más la inflamación. Y recuerden de que aumenta mucho más la inflamación, ¿quiénes van a ser? Los TH17, pero profe, en el artículo decía que la población dominante en la fase tardía no es TH2. ¿En qué página? Ahí sí, profesor, dice. No lo encuentro.
Dice que son predominantes los TH2 en la tardía. Abajo. Mire, profe, dice, aunque los linfocitos TH2 son la subpoblación dominante en la reacción de la fase tardía, los linfocitos D que se encuentran en la dermatitis atópica crónica y el asma comprenden TH1 y TH17. Eso es lo que dice. Así como los linfocitos. No, porque es que en la dermatitis atópica ya la respuesta inflamatoria es mucho más crónica. Bueno, sí, ahí dice dermatitis atópica crónica. Es mucho más crónica. Entonces ahí sería TH2. ¿Listo? Entonces acá sería TH2. Entonces, pasadas las 24 horas desde que se tiene completamente la respuesta, se va a producir una inflamación máxima. Esa inflamación máxima va a estar mediada o se va a producir entonces citoquinas, las cuales van a aumentar la expresión de la expresión de moléculas endoteliales de adhesión de leucocitos. ¿Para qué se aumenta la expresión de estas células endoteliales de adhesión de leucocitos? ¿Para qué se aumentarían? Como las moléculas de adhesión de intercelular 1 o ICAN 1 y la selectina E. Eso es para que se queden como en el tejido donde entró el antígeno, el patógeno. Dentro del antígeno, exactamente. Entonces, si el antígeno, si el alergeno se me está por lo menos reconociendo en la mucosa intestinal, entonces todos los linfocitos se van a ir ¿hacia dónde? Hacia la mucosa intestinal, para que se produzca una respuesta exagerada a nivel de ¿qué? De la mucosa intestinal y combatir el alergeno que estamos teniendo. Pero si ese alergeno continúa el estímulo, entonces la respuesta va a ser constante. Entonces eso le pasa por lo menos a los pacientes que son alérgicos a algunos alimentos. Entonces por lo menos son alérgicos y su respuesta puede ser aumento de la peristalsis, y al aumentar la peristalsis entonces le da diarrea constante. ¿Qué puede ser? El estímulo que se le esté añadiendo por medio de ¿qué? Por medio de cualquier alimento al que le es alérgico. Entonces eso es lo que me van a hacer esas moléculas de adhesión. Entonces esta me produce una infiltración leucocitaria tisular, es decir, que los leucocitos se queden ¿dónde? A nivel de los tejidos que está produciendo la inflamación, y a nivel de los tejidos que se está produciendo la inflamación, entonces se producen eosinófilos y linfocitos TH2. Estos linfocitos TH van a ser principalmente TH2, a excepción del asma y la dermatitis atópica, que van a ser principalmente TH1 y TH17. Pero esto principalmente en cuadros que sean mucho más crónicos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, acá en la fase efectora tardía vamos a tener el alergeno igualmente me va a estimular, se me va a unir ¿a quién? Al IgE. El IgE va a tener un receptor selectivo, un receptor específico a nivel de los mastocitos. Estos mastocitos se van a degranular, se liberan los diferentes mediadores, entonces eicosanoides y quimioquinas, que lo que me termina principalmente es aumentando la inflamación. Pero en esta fase efectora tardía, esa inflamación casi siempre va a ser mucho más localizada o en los tejidos donde se está recibiendo el estímulo. Entonces, si el estímulo, un ejemplo, es respiratorio, entonces todas las células se van ¿hacia dónde? Hacia el tejido respiratorio. Si el estímulo es digestivo, entonces se va ¿hacia dónde? Hacia la parte digestiva. Si el estímulo por lo menos es a nivel de la conjuntiva, entonces todo va ¿hacia dónde? Hacia la respuesta de la conjuntiva. Entonces eso nos lleva a que la respuesta sea mucho más exagerada, y cuando la respuesta es mucho más exagerada y la inflamación aumenta mucho más, entonces los síntomas van a ser mucho más constantes, y además de mucho más constantes pueden ser mucho más fuertes. Entonces eso depende principalmente de ¿qué? Del alergeno y del estímulo que esté teniendo el paciente. Profe, una pregunta, entonces las prostaglandinas y leucotrienos se liberarían en las dos fases. ¿Se liberaría en las dos fases? Sí, claro. Ok. ¿Listo?
Entonces, acá les muestro lo que les decía sobre la mancha atópica. Entonces, estas son enfermedades, ejemplo de hipersensibilidad tipo 1. Dentro de estas enfermedades tenemos entonces rinoconjuntivitis alérgica, alergia a los alimentos, alergias mucocutáneas, asma bronquial y anafilaxia. Entonces, dentro de la mancha atópica, lo primero que puede presentar un paciente atópico van a ser dermatitis atópicas, esta línea amarilla que ustedes ven acá. Esta dermatitis atópica la puede tener el paciente desde que nace. Es decir, esta dermatitis atópica le pueden salir a los 2 meses, le pueden salir a los 4 meses, le pueden salir, o sea, lesiones a nivel de piel que terminan siendo persistente, y esto se llama un eczema principalmente. Entonces, ese paciente atópico puede tener el riesgo de desarrollar alergia a los alimentos, que puede ser la segunda enfermedad que él puede presentar. Entonces, yo puedo tener alergia por lo menos al gluten. Yo puedo tener alergia por lo menos a cualquier tipo de alimento o a cualquier tipo, por lo menos a una fruta. Puedo tener alergia por lo menos a un producto cualquiera que sea. Entonces, ese es el segundo que se puede presentar. El tercero es el asma, que es este que ven acá con línea azul entrepuntada. Este asma, entonces, puede iniciar también desde los 0 años y va a tener un pico máximo entre los 10 y los 14 años y empieza a descender. Y posteriormente en la adultez vuelve a tener otro pico que puede llegar a presentar otra vez cuadros asmáticos. No todos lo presentan, pero sí lo pueden presentar. Y por último, la rinitis alérgica. Esta rinitis alérgica, que es una enfermedad que termina siendo mucho más constante porque el paciente presenta mucho más síntomas. Entonces, por lo menos el asma, el paciente necesita un ejemplo, hacer ejercicio para desencadenar un ataque de asma. O puede por lo menos tener una infección respiratoria y le da un ataque de asma. En cambio, la rinitis alérgica puede ser de que el estímulo sea constante y que la rinitis sea persistente. Entre estas 4 enfermedades son las que principalmente presentan los pacientes atópicos, pero de estas 4 yo puedo tener una sola. Por lo menos ustedes tienen un compañero que se la pasa haciendo la nariz como si se moviera la nariz como si le rascara, o sea, que se hace así. Ese paciente que se hace así, ese paciente es un paciente alérgico. O el paciente que está por lo menos en clase y empieza y cada rato y empieza, y si le ponen el aire acondicionado hace muchas veces así, ese es un paciente alérgico. Entonces esos son pacientes que pueden presentar cualquiera de las 4 enfermedades, pero casi siempre se presentan en esta mancha atópica, es decir, primero la dermatitis, después la alergia a los alimentos, después el asma y después la rinitis. Pero yo puedo tener pacientes que sean asmáticos y con rinitis, o puedo tener pacientes que sean asmáticos con dermatitis, o puede tener pacientes que tengan dermatitis más alergia a los alimentos. Entonces yo puedo tener 2 enfermedades, puedo tener 3 o puedo tener 4. Siempre es importante explicar al paciente, a los familiares, de que estas enfermedades se pueden presentar las 4 al mismo tiempo, se puede presentar solamente una, se pueden presentar 2, se puede presentar 3 o se pueden presentar las 4. Entonces, por lo menos muchas mamás, es que mi niño es rinítico, pero también le dio asma. Entonces uno le debe explicar de que es porque él tiene una respuesta de hipersensibilidad tipo 1 y que así como es rinítico con asma, también le puede dar dermatitis más adelante y también le pueden dar alergia a los alimentos. ¿En qué momento le van a dar alergia a los alimentos? Cuando él tenga el estímulo contra ese alimento específico. Cuando le va a dar dermatitis, en cualquier momento de la vida le puede dar dermatitis, aunque esta dermatitis es una de las enfermedades que se le desarrolla mucho más temprano a los pacientes atópicos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, ¿cuáles enfermedades vamos a tener mediadas por IgE? Mediadas por mastocitos dependientes de IgE. Entonces va a ser la anafilaxia, que ya es una respuesta mucho más exagerada contra un alergeno, la rinitis alérgica, que pertenece a la mancha atópica, el asma bronquial, que pertenece a la mancha atópica, la urticaria, que son que se producen reacciones alérgicas a cualquier estímulo, incluido el estrés. Entonces, por lo menos hay una urticaria por estrés, que el ejemplo claro de ese compañero es el compañero que sale a exponer y cuando se pone totalmente rojo. Ese que se expone y se pone totalmente rojo, él está sufriendo de urticaria. Otro es la dermatitis atópica y otro son las alergias a los alimentos. Lo más importante es que todas las enfermedades van a estar mediadas ¿por quién? Por los mastocitos que van a estar dependientes del IgE.
y que la única forma de que se mejoren estas enfermedades van a ser retirando el alergeno. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre este tipo de hipersensibilidad? Listo. Entonces, ahora vamos a ver la hipersensibilidad tipo 2 o mediada por IgG y IgM. Entonces vamos a ver de que la única que va a ser mediada por IgE va a ser la tipo 1, que puede ser hasta la más frecuente que se presente, porque mira que nos afecta hasta el 20% de la población en algunos países. En esta va a ser mediada entonces por anticuerpos también, pero ¿de qué tipos? IgG y IgM. Entonces, en esta, los anticuerpos se dirigen en contra de los antígenos celulares o de la matriz extracelular. ¿Qué quiere decir? De que se producen anticuerpos en contra, por lo menos en contra de un antígeno cualquiera, y posteriormente que se producen esos anticuerpos en contra de los antígenos cualquiera, los anticuerpos me empiezan a dar una respuesta en contra de mis propios antígenos, generando daño o generando muerte celular. En ellos, lo que me lleva es que se produzca una pérdida de la función de los diferentes órganos principalmente. Una pérdida funcional o una lesión de los tejidos. Un ejemplo de lesión de los tejidos, entonces por lo menos en la fiebre reumática. En la fiebre reumática tenemos de que se nos afectan todo lo que son algunas válvulas del corazón. Esas válvulas del corazón se producen ¿por qué? Porque los anticuerpos que estaban en contra del estreptococos me van a atacar mis propios antígenos que están al nivel de ¿qué? De las células cardíacas o de las células de las válvulas cardíacas. Eso me lleva a que se produzca una lesión del tejido o una pérdida de la función. ¿Por qué? Porque se van a producir unos autoanticuerpos. Entonces esos autoanticuerpos son los que responden en contra de mis propios antígenos. Se pueden presentar 3 procesos fisiopatológicos diferentes. Entonces, uno puede ser por depresión o destrucción celular sin inflamación. Otro puede ser inflamación mediada por complemento o por el receptor FC. Y otro puede ser difusión celular por anticuerpos. Entonces, en la depresión o destrucción celular sin inflamación va a estar mediado principalmente ¿por quién? ¿Por quién estaría mediado la depresión o destrucción celular sin inflamación? Entonces va a estar mediado principalmente por el complemento, también sistema de complemento. Exactamente, por el complemento y por la fagocitosis. La inflamación mediada por complemento, pues como su nombre lo dice, va a estar mediada por complemento, y la disfunción celular por anticuerpos, entonces va a estar mediada que los anticuerpos me atacan directamente a la célula. Es decir, ahí no entraría como tal la parte o la activación principalmente del complemento. Entonces, el primer evento, los anticuerpos, que van a ser ¿de qué tipo? ¿De qué tipo serían los anticuerpos acá? IgM, IgG se van a unir a la célula diana, principalmente en su factor FC. Estos me van a producir entonces una opsonización, y después de que van a ser opsonizados, ¿qué me van a hacer? Se me activan los macrófagos y me van a hacer fagocitosis. Esta fagocitosis, ¿en qué va a terminar? En depresión celular. Pero así como se me produce la fagocitosis, también se me puede activar el sistema de complemento. Un sistema de complemento que me va a activar que el ataque a la membrana. Ese ataque a la membrana me va a llevar a una apoptosis, y esa apoptosis me va a terminar ¿en qué? En depresión celular. Entonces, ambos no están produciendo como tal la inflamación, sino que se me está liberando o se me está haciendo ¿qué? Una apoptosis para una depresión celular. Entonces, acá en esta activación del complemento no vamos a tener principalmente las anafilotoxinas, sino que vamos a tener principalmente ¿qué? El ataque a las membranas. ¿Listo? Entonces lo vemos acá. Esta termina siendo la célula que se va a fagocitar. Esta célula que se va a fagocitar va a terminar ¿en qué? En fagocitosis. Esta célula que se iba a fagocitar ya iba a estar previamente marcada, que es lo que llamamos opsonización. Esa que está marcada o está opsonizada
es la que se va a terminar fagocitando. Pero también se me puede activar entonces el sistema de complemento, y al activarse el sistema de complemento, ¿qué me va a hacer? Me va a hacer un ataque a la membrana, y ese ataque a la membrana me va a llevar a que la célula sufra una apoptosis por medio de un cambio osmótico, donde ingresa mucho líquido, y al ingresar mucha agua, esta célula termina siendo un estallido osmótico. Entonces, estos son los dos mecanismos. Ahí no estamos hablando de inflamación. Pero también podemos tener una mediada por inflamación. En esta mediada por inflamación, entonces los anticuerpos activan la vía del complemento al unirse a los autoantígenos, es decir, a nuestros antígenos propios. Al momento de que se unen a los autoantígenos, me van a producir anafilotoxinas, y estas anafilotoxinas lo que me van a traer van a ser mucho más factores quimiotácticos para los neutrófilos, para que estos neutrófilos, ¿qué me realizarían? ¿Qué me harían? ¿Qué me harían los polimorfonucleares? Me aumentarían la inflamación, y también me liberarían enzimas y especies reactivas de oxígeno, produciéndome un daño celular. Entonces, tanto en el mecanismo anterior como en este, vamos a tener un daño celular. ¿Cuál va a ser la diferencia entre los dos? Va a ser la diferencia en que si va a ser mediada por la inflamación, es decir, si va a ser mediada por las anafilotoxinas como C3A o C5A, o si va a ser mediada sin inflamación, es decir, que termine en ataque de la membrana o que termine en fagocitosis, que es el mecanismo anterior. Entre estas vamos a encontrar algunas enfermedades como la enfermedad de Gutt-Pasteur y la vasculitis. Entonces ya ahorita vemos qué son esas dos enfermedades. ¿Cómo funciona esta? Entonces, se me hace una activación del complemento. Al momento que se me activa el complemento, lo que se me van a liberar principalmente van a ser anafilotoxinas como C5A y C3A. Esas anafilotoxinas me van a traer mucho más polimorfonucleares, y esos polimorfonucleares me van a hacer un daño tisular, y también me van a aumentar mucho más la inflamación. Entonces estos van a generar principalmente cuadros inflamatorios a nivel de ¿qué? A nivel de los propios tejidos. ¿Por qué? Porque se está atacando, el anticuerpo está atacando mis propios antígenos. Entonces recuerden que para poder activar el complemento siempre tiene que haber una unión de un inmunocomplejo, es decir, siempre tiene que haber una unión entre antígenos y anticuerpos. Y por último, la difusión celular mediada por anticuerpos. En esta difusión celular lo que hace principalmente es que el anticuerpo me ataca a la célula, haciendo, entonces el anticuerpo se une a los receptores de la célula diana, y esta me va a inducir una activación, es decir, se me activan estos receptores. Receptores como ¿cuál? Receptores como el de la acetilcolina para la miastenia gravis, receptores para la miastenia gravis, y receptores como el TSH para lo que es la parte de la enfermedad de Graves. Este anticuerpo me activa el receptor sin permitir de que se me activen las células o que se me haga el proceso celular normal que debe hacer el cuerpo. Entonces eso me va a producir una disfunción celular sin inflamación y sin destrucción. Es decir, en este evento fisiopatológico no se va a destruir la célula ni se va a destruir el receptor. Lo que se va es que el anticuerpo se une al receptor de la célula diana, y al unirse al receptor de la célula diana se va a producir una disfunción celular. Entonces acá le coloco el ejemplo con el TSH. Entonces, el anticuerpo se va a unir ¿a quién? Al receptor TSH. Al momento de que se produce la unión del anticuerpo receptor TSH, se me va a producir un desequilibrio de las hormonas tiroideas, terminándome ¿en qué? En un hipertiroidismo. Igualmente, también funciona que si yo tengo un anticuerpo en contra de la acetilcolina, de los receptores de acetilcolina, me va a producir una miastenia gravis. Entonces, acá no se está destruyendo la célula. Aquí lo que se está produciendo es una disfunción celular sin que se pueda realizar la función adecuada. Entonces, por lo menos acá va a producir hormonas tiroideas. Entonces, no se producen hormonas tiroideas, sino que se está uniendo el anticuerpo ¿a quién? Al receptor de TSH.
y al unirse al receptor de TSH no se puede hacer todo el intercambio tiroideo y los niveles los niveles de tiroxina van a estar mucho más elevados. ¿Listo? ¿Alguna Profe, pregunta? una pregunta. Sí. ¿Estos anticuerpos se pueden llamar gamma globulinas? ¿Gamma globulinas? No. ¿Por qué? No. Es que el profesor de fisio nos dijo algo así, que también se podían llamar así, o que se aplicaban gamma globulinas. Entonces, yo quedé perdido con eso, entonces. Pero no, eso se aplican para que no, o sea, para quitar este estímulo principalmente. ¿Sí entiendes? O sea, no, aquí hay un autoanticuerpo que está en contra de mi receptor, pero la gamma globulina se va a utilizar principalmente para evitar esta unión. ¿Sí entiendes? La unión entre el anticuerpo y el receptor. Ah, es como un medicamento. Listo, profe, listo. Exactamente. Gracias. ¿Listo? Entonces, ellas en el último evento no se produce entonces una respuesta como tal de inflamación o destrucción celular, sino que se produce una disfunción como tal de las células principalmente. Entonces, dentro de los ejemplos de esta enfermedad tenemos el síndrome de Gutt-Pasteur, que en el síndrome de Gutt-Pasteur lo que se produce va a ser que se hace una respuesta en contra tanto de las células de glomérulo como de las células respiratorias. Entonces ahí se está produciendo un daño celular a nivel tanto de glomérulo como de las células respiratorias o de las células alveolares, y me producen una tipo 2A. Entonces las 2A van a ser principalmente por daño celular, es decir, no de la función, sino por daño como tal en la célula o destrucción. Este síndrome de Gutt-Pasteur va a ser más que todo por medio de un proceso inflamatorio, al igual que las vasculitis, también van a ser por un proceso inflamatorio. En estas vasculitis, entonces lo que se van a afectar principalmente van a ser ¿cuáles células? ¿Cuáles células se me afectarían por la vasculitis? De las... Las células de los vasos sanguíneos, la región endotelial. Y por último, la fiebre reumática. Esta fiebre reumática entonces va a estar mediada principalmente por el complemento sin inflamación. Es decir, se va a producir una destrucción celular sin inflamación. En esta fiebre reumática, las células que más se van a afectar van a ser las células cardíacas o de las válvulas cardíacas. Entonces, en estas se produce un daño celular, produciendo principalmente una muerte celular, sea con inflamación o sin inflamación en las 2A. En cambio, en las 2B se va a producir es una alteración de la función. ¿Por qué una alteración de la función? Porque el autoanticuerpo se va a unir a los receptores propios de las células y lo que se va a perder es una pérdida de la función, o se va a producir una respuesta fisiológica anormal. Ejemplo de esta 2B, entonces va a ser la enfermedad de Graves y la miastenia gravis. ¿De qué depende si es enfermedad de Graves o miastenia gravis? Es principalmente el receptor que vamos a tener afectado. Acá podemos ver en esta imagen de que esta es una amigdalitis retrocócica, que va a ser una de las principales causas para producir ¿qué? Fiebre reumática. Entonces vamos a ver cómo esta amigdalitis retrocócica me puede producir tanto una respuesta de hipersensibilidad tipo 2, pero también me puede producir una respuesta de hipersensibilidad tipo 3. Ya vemos por qué. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre la hipersensibilidad tipo 2? Cansemos 5 minuticos y ya seguimos.
¿Sí me escuchan? Sí, profe. Listo. Listo. Entonces, ahora vamos a hablar sobre los dos últimos tipos de hipersensibilidad. Entonces, en la hipersensibilidad tipo 3 van a ser principalmente hipersensibilidades mediadas por inmunocomplejos, es decir, se forma una unión entre antígenos y anticuerpos, anticuerpos que vuelven a ser entonces de tipo IgG y de tipo IgM. En esos inmunocomplejos van a producir principalmente unos depósitos en los cuales los inmunocomplejos que son de menor tamaño no van a poder ser fagocitados. Entonces, esos inmunocomplejos de menor tamaño son los que me van a producir este tipo de hipersensibilidad. La respuesta inmune normal está medida por la formación de inmunocomplejos. Entonces, ahí ya yendo hacia una de las primeras clases, entonces recuerden que un inmunocomplejo es la unión de un antígeno con un anticuerpo. Este antígeno va a ser principalmente por el estímulo inicial que hayamos tenido, puede ser por lo menos por un estímulo infeccioso principalmente, y se va a unir ¿a qué? A un anticuerpo. Un anticuerpo que va a ser ¿de qué tipo? IgG o va a ser IgM. Ellos se van a unir y lo ideal es que pasen en la circulación y en la circulación se empiecen a eliminar por medio de fagocitosis. Pero si no se empiezan a eliminar, ellos se empiezan a ubicar en unos diferentes tejidos, principalmente en lo que son las articulaciones, en lo que es el glomérulo y los vasos sanguíneos, aunque también se pueden localizar a nivel de la piel. Y estos inmunocomplejos son los que me van a producir que se produzca la hipersensibilidad tipo 3. Pueden variar en la precipitación en varios tejidos, entonces lo ideal es que no se queden en los tejidos, sino que sean totalmente fagocitados, porque cuando se quedan en los tejidos pues van a producir una activación del complemento, y esa activación del complemento me va a llevar tanto a un cuadro inflamatorio como a una muerte celular. Recuerden de que eso es lo que hace principalmente el complemento. Y se van a producir una liberación de enzimas lisosomales y radicales libres, pero también se me van a producir un reclutamiento de las células inflamatorias que me van a llevar a que se produzca principalmente mucha más inflamación. Entonces, acá tenemos que se pueden producir principalmente 3 eventos fisiopatológicos. La primera, formación de inmunocomplejos. Esa formación de inmunocomplejos, entonces, al momento que se forman los inmunocomplejos, la unión entre antígenos y anticuerpos, lo normal es que ellas pasen a la circulación y al momento que están en la circulación se me fagociten y se me eliminen todos los inmunocomplejos. Pero los inmunocomplejos que son mucho más pequeños o los de menor tamaño son los que se van a localizar principalmente en diferentes tejidos, produciéndome este tipo de hipersensibilidad. Entonces, no permitiendo una fagocitosis, sino localizándose y acumulándose a nivel de los diferentes tejidos que se van a afectar. Otro de los efectos fisiopatológicos es el depósito de inmunocomplejos. Este depósito de inmunocomplejos va a depender principalmente del número de antígenos o del número de anticuerpos que se presenten. Entonces, si el número de anticuerpos es mayor, esto va a terminar siendo un inmunocomplejo que va a ser soluble o insoluble. A los que leyeron el artículo. Insoluble. Insoluble, y cuando es insoluble, ¿qué va a pasar? Se va a precipitar. Se va a precipitar, no circulan, y después de que no circulan se realiza una fagocitosis. Pero si el número de antígenos es mayor al número de anticuerpos, ¿cómo van a ser estos inmunocomplejos? Van a ser mucho más pequeños, y al ser mucho más pequeños, entonces van a ir por fuera de la circulación, y al estar por fuera de la circulación se localizan en los diferentes tejidos. Cuando ellos se localizan a nivel de los diferentes tejidos, entonces se va a producir una reacción inflamatoria, tanto porque se puede activar el sistema de complemento, como también se puede hacer reclutamiento de las células inflamatorias, lo cual me va a llevar a que se produzca una inflamación continua, y esa inflamación continua es la que me va a producir la respuesta de hipersensibilidad. Entonces acá tenemos los 3 mecanismos. Entonces, el primero, se hace la activación de los inmunocomplejos. Esta formación de los inmunocomplejos, entonces se forman tanto con antígenos endógenos como con antígenos exógenos. Antígenos endógenos, que pueden ser los
autoanticuerpos y antígenos exógenos que van a ser proteínas extrañas. ¿Proteínas extrañas de quién? De los agentes que nos estén agrediendo nosotros principalmente. Posterior de que se forman los inmunocomplejos, se va a producir un depósito de inmunocomplejos. Este depósito de inmunocomplejos va a depender de qué? De la relación entre el número de antígenos y el número de anticuerpos. Entonces, cuando el número de anticuerpos termina siendo mayor, van a ser complejos insolubles. Esos complejos insolubles son los que se van a fagocitar. Es decir, siempre deben ser mayor el número de anticuerpos, no mayor el número de antígenos. Cuando son insolubles no circulan, y cuando no circulan entonces van a ser fagocitados por los macrófagos. Pero cuando son inmunocomplejos pequeños, entonces se van a filtrar por fuera de la circulación, y al filtrar por fuera de la circulación se van a acumular en los diferentes tejidos como los glomérulos, como los vasos sanguíneos o como las articulaciones, produciendo cada una de las enfermedades, porque después de que se localizan en estos tejidos se produce una reacción inflamatoria. Una reacción inflamatoria que me va a producir tanto la vía del complemento, que esta activación de la vía del complemento siempre va a necesitar de un inmunocomplejo para que se pueda activar, y posteriormente se van a liberar anafilotoxinas. Unas anafilotoxinas que salen ¿de dónde? Del complemento. Esas anafilotoxinas como C3A, C5A, y esas anafilotoxinas que me van a hacer principalmente, me van a aumentar la inflamación. Pero así como aumentan la inflamación, también me van a hacer de que se recluten muchas más células inflamatorias, como lo son los monocitos y los neutrófilos, los cuales me llevan a un cuadro inflamatorio mucho más severo. Entonces acá lo tenemos. Así como se produce un cuadro inflamatorio, también se van a producir o se van a reclutar algunas células como las plaquetas, que me van a llevar a que se produzca una respuesta en contra o una respuesta en contra del lugar donde están los complejos inmunes, es decir, el complejo entre el antígeno y el anticuerpo. Entonces, cuando hay un complejo de antígenos y anticuerpos, se pueden producir macrófagos activados, que esos macrófagos activados me va a producir una serie de sustancias para que se me termine haciendo una ¿qué? ¿Qué me harían los macrófagos activados? ¿Qué hacen los macrófagos? Fagocitosis. Me van a terminar haciendo una fagocitosis, destruyendo ¿cuáles tejidos? Los tejidos donde vayan a estar los complejos los complejos inmunes, es decir, el complejo entre el antígeno y el anticuerpo. Así como van a tener macrófagos activados, tenemos a tener una agregación plaquetaria. Una agregación plaquetaria que me puede llevar a que se formen microtrombos. Recuerden que esta agregación plaquetaria me va a activar o me va a mediar ¿cuál cascada? ¿De coagulación? La de coagulación principalmente. Entonces ello me puede llevar a producir principalmente microtrombos y también liberación de aminas vasoactivas. Aminas vasoactivas como ¿cuáles? Como la histamina, que esa histamina me va a llevar a que se produzca una mayor inflamación. Así como se me produce la agregación plaquetaria y los macrófagos activados, también va a haber una activación del complemento. Una activación del complemento que me va a producir anafilotoxinas. Estas anafilotoxinas me van a aumentar principalmente la inflamación y también me van a reclutar muchos más mastocitos, que esos mastocitos me van a llevar a que la inflamación se siga aumentando. Pero también esas anafilotoxinas me pueden servir como quimiotaxis para atraer principalmente polimorfonucleares, que esos polimorfonucleares me van a producir entonces la liberación de enzimas proteolíticas o la liberación de proteínas policatiónicas. ¿Qué me harían estas enzimas proteolíticas y las proteínas policatiónicas? ¿Me haría una destrucción de qué? Una destrucción de las diferentes proteínas, lo cual me va a llevar a una disfunción más que todo de la parte celular.
Entonces, todos estos mecanismos van a terminar ¿en qué? Van a terminar en inflamación y van a terminar en una respuesta inflamatoria severa en cada uno de los tejidos donde se ubiquen ¿qué? Los complejos inmunes. Estos complejos inmunes que van a estar mediados entre los antígenos y los anticuerpos. ¿Listo? Pero entonces, acá es importante, para que ese complejo inmune me pueda producir estas diferentes enfermedades, ¿cómo van a ser la relación entre los antígenos y los anticuerpos? ¿Van a haber más antígenos o más anticuerpos? Más anticuerpos. Más anticuerpos. No, más antígenos. Más antígenos. ¿Por qué no más anticuerpos? Porque si no precipita. Exacto. Si hay más anticuerpos, entonces se convierten en ¿qué? En complejos insolubles. Y esos complejos insolubles se precipitan y terminan en fagocitosis. O sea, eso es lo normal que siempre debemos tener. Muchos más anticuerpos para que esos anticuerpos me lleven a que se me precipiten y esos vayan a ser fagocitados. Esa es la respuesta normal. Pero cuando estos complejos inmunes, es decir, esta unión entre antígenos y anticuerpos, tienen muchos más antígenos, van a terminar ser complejos mucho más pequeños. Que esos complejos mucho más pequeños son los que me van a salir del torrente y me van a ir ¿hacia dónde? Hacia los tejidos. Y al momento de que se me depositan en los tejidos, que me dan toda la respuesta patológica para que se me produzcan las hipersensibilidades del grupo 3 o la hipersensibilidad tipo 3. En eso tenemos entonces la enfermedad del suero. La enfermedad del suero se produce principalmente cuando se coloca un estímulo, principalmente por lo menos de algunos tipos de medicamentos más que todos, que me producen que se tengan muchos más antígenos. Al igual que la glomerulonefritis postestreptocócica. Esta glomerulonefritis postestreptocócica es un depósito de inmunocomplejos a nivel del ¿qué? A nivel del glomérulo, que se produce posterior a tener contacto con antígenos del estreptococo. Entonces por eso acá le coloco nuevamente la misma imagen que en la tipo 2. Entonces se tiene contacto con los antígenos del estreptococo, tenemos muchos más antígenos de estreptococo del número de anticuerpos que tenemos. Ellos lo que hacen es que esos complejos inmunes se me localizan en el glomérulo, produciendo una inflamación a nivel glomerular y me va a producir una glomerulonefritis. Una glomerulonefritis proestreptocócica, ¿por qué? Porque primero tuvo una infección por estreptococos y después le dio la glomerulonefritis. Al igualmente, también se puede producir el lupus eritematoso sistémicos, en la cual el número de antígenos depende de ¿qué? De mis autoantígenos. Es decir, acá en el lupus eritematoso sistémico se produce una respuesta en contra de mis propios antígenos. Entonces, esta es una enfermedad ¿de qué tipo? ¿Cómo se llaman las enfermedades que responden en contra de mis propios antígenos? Autoinmune. Autoinmune. Entonces, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune. Al igual que la artritis reumatoidea, también es una enfermedad autoinmune. Y otra de las enfermedades es el pulmón del granjero. Entonces, el pulmón del granjero se produce principalmente por el estímulo constante de unos antígenos, en lo cual tenemos mucho más números de antígenos de los anticuerpos que se producen. Esos antígenos provienen principalmente, entonces, esporas de moho, de todos los antígenos de los cultivos y de los antígenos de los alimentos de los animales. Este pulmón del granjero se produce por el estímulo constante de ingreso de antígenos. Al momento de que se ingresan los antígenos de forma constante, la respuesta como tal de anticuerpos va a ser mucho menor y eso me lleva a que se produzca una localización principalmente a nivel de la región pulmonar y me produce una inflamación crónica a nivel de los alvéolos. Entonces, por eso se produce la enfermedad del pulmón del granjero. Pero si pueden ver, las 5 enfermedades, todas se producen por lo mismo, por un depósito de inmunocomplejos. Es decir, un depósito de la unión entre antígenos y anticuerpos. ¿Alguna pregunta del tercer tipo?
Una. Y por último, la hipersensibilidad tipo 4. La hipersensibilidad tipo 4, entonces esta va a estar mediada principalmente por células T, va a estar mediada tanto por células TCD4 como por células TCD8. Recuerden que las CD8 son las que tienen la capacidad citotóxicas y las CD4 van a tener la capacidad principalmente de diferenciación celular. Y en estas se implican otras células aparte de los linfocitos T, como son los neutrófilos y como son los eosinófilos. El antígeno fagocitado se presenta aquí a la célula T. Esa presentación a la célula T lo lleva a que el linfocito T se active y al activarse el linfocito T haga una diferenciación celular o haga una citotoxicidad produciendo la respuesta específica de ese tipo de linfocitos, lo cual nos va a llevar a que se liberen citoquinas y quimioquinas para que pueda producir cada una de las respuestas. Entonces, en estas se producen principalmente 3 eventos fisiopatológicos. Entonces, una activación inicial, un reconocimiento del péptido antigénico y una liberación de citoquinas. Entonces, la activación inicial, ¿a qué haría referencia? Sería el reconocimiento del alérgeno, ¿no? El reconocimiento del antígeno. Sí, el antígeno. Sí, El estímulo. El estímulo que me va a producir, exactamente. Para que posteriormente se reconozca completamente el péptido antigénico y ese péptido antigénico se va a llevar ¿a dónde? A la célula T, y la célula T me va a producir la liberación de citoquinas, que es la que me va a producir la respuesta específica en este tipo de hipersensibilidad. Entonces, esta respuesta se va a estar producida principalmente entonces por la interacción entre los antígenos y los linfocitos T. En esta se produce una activación inicial y esa activación inicial me va a producir unas células T de memoria. ¿A qué hace referencia las células T de memoria? Van a ser células T que ya van a estar entrenadas y especializadas para poder reconocer los péptidos antigénicos. ¿Quién presenta estos péptidos antigénicos a las células T? El HLA-1. El HLA-2. 2, perdón. 1 es intracelular, 2 es extracelular. 5 clases hablando de lo mismo. El HLA-2. Entonces, por medio de las moléculas de complejos mayores de compatibilidad clase 2, se me van a presentar estos péptidos antigénicos. Estos péptidos antigénicos entonces van a ser presentados por las células presentadoras de antígenos, como son las células de ¿qué? Las células dendríticas y las células de Langerhans. Estas células dendríticas y células de Langerhans me permiten que se activen ¿quién? Los linfocitos T, y al activar esos linfocitos T se van a hacer una expansión clonal. Una expansión clonal que me va a llevar a que se produzcan muchos más linfocitos T. ¿Con qué características? Con las mismas características de las del linfocito T que se están activando. Entonces, cuando ese linfocito T se empieza a activar, se empiezan a liberar citoquinas y esas citoquinas me van a generar una respuesta específica. Entonces, ¿de qué van a depender las citoquinas que se van a liberar? Van a depender del mediador que se tenga por medio de la célula T. Entonces, si la respuesta se produce por lo menos por macrófagos, entonces vamos a estimular ¿qué? A los linfocitos T dependientes de la fagocitosis, es decir, a los TH1. En estos me va a producir una respuesta principalmente de la hipersensibilidad tipo 4A. Entonces, en la hipersensibilidad tipo 4A van a ser enfermedades mediadas ¿por quién? Por la fagocitosis. Una fagocitosis que va a ser realizada ¿por quién? Por los macrófagos. En esta vamos a encontrar algunas enfermedades crónicas como la diabetes, en la cual se van a eliminar principalmente células de ¿qué? Células de la parte pancreática que me va a producir que se me produzcan más que todo diabetes tipo 1. También vamos a tener lo que son las dermatitis de contactos y vamos a tener una reacción que va a ser la prueba de Montagu. ¿La prueba de Montagu en qué consiste? ¿O de qué enfermedad es, mejor dicho? Entonces, esta es la prueba que se utiliza principalmente para detectar o para hacer una pesquisa de
Mycobacterium en tuberculosis. ¿Qué hacemos normalmente? Se produce una infiltración de antígenos ¿de qué? De la tuberculosis. ¿Para qué? Para que se produzca una fagocitosis, y esa fagocitosis me va a producir de que se produzcan ¿qué? Linfocitos T. ¿De qué tipo? TH1. Esos linfocitos T TH1 me van a hacer de que se genere una respuesta ahí a nivel local, siempre y cuando yo tenga ¿qué? Yo tenga linfocitos TH1 que hayan entrado en contacto contra la tuberculosis, es decir, que yo tenga la tuberculosis. Entonces, si yo le hago una prueba de montado a un paciente que no tiene tuberculosis, no va a producir ningún tipo de ¿qué? De reacción. ¿Por qué? Porque las células T no van a estar especializadas en contra de ¿quién? En contra del estímulo de la tuberculosis. Entonces, la única forma de que salga positiva o de que genere la reacción es que yo haya tenido tuberculosis anteriormente. A diferencia del tipo 4B. En el tipo 4B va a estar mediado, ¿por qué? Por linfocitos T independiente de la fagocitosis. Estos van a ser estimulados por eosinófilos principalmente, estimulados por eosinófilos principalmente, y me van a producir más que todo cuadros que van a ser, ¿por qué? Por alergias, más que todo, y en esto vamos a encontrar entonces enfermedades que también se pueden encontrar en la hipersensibilidad tipo 1, pero que terminan siendo mucho más crónicas y persistentes, como cuál, como el asma persistente y como la rinitis alérgica de difícil manejo. Entonces, en estas enfermedades se produce un cuadro inflamatorio secundario a procesos mediados o procesos dependientes de la fagocitosis, mediado ¿por qué? Por TH2. En la TH3, entonces se va a producir es una muerte celular. Como lo que producen la citotoxicidad van a ser los CD8, entonces va a estar mediado por la CD8. Y en ellos lo que se produce más que todo va a ser una eliminación de las células que están siendo directamente atacadas. Entre estos encontramos entonces también la diabetes tipo 1, en la cual se va a atacar ¿cuál célula? Se van a atacar más que todo las células del páncreas, y también vamos a encontrar la enfermedad del síndrome de Stevens-Johnson, que se van a producir afectación principalmente de células de la piel. Entonces, acá también está mediada por linfocitos T, pero acá van a ser CD8, a diferencia de los otros que van a ser mediados ¿por quién? Por CD4, de diferentes grupos, pero van a ser CD4. Y por último, la tipo 4D. En esta tipo 4D, entonces va a estar mediado por el TH17, un TH17 que va a mediar principalmente procesos de ¿qué? Procesos inflamatorios, y en lo cual se van a producir más que todo macrófagos, fibroblastos y células epiteliales para que ese proceso inflamatorio sea mucho más severo. En este proceso inflamatorio terminan siendo cuadros también mucho más crónicos, y un proceso inflamatorio que se termina siendo ¿qué? Mucho más constante. Acá está la representación gráfica de cada uno de los estímulos. Entonces, tenemos el de los eosinófilos, ¿a cuál tipo de hipersensibilidad va a mediar? ¿En cuál tipo de hipersensibilidad va a intervenir? 4B. Sí. En la 4B, en la cual vamos a encontrar entonces unos eosinófilos que entonces va a estar mediado por medio del TH2. Un TH2 que me va a producir un cuadro principalmente independiente de la fagocitosis, y va a terminar ¿en qué? En daño tisular por medio de un cuadro inflamatorio. Entonces recuerden de que todo lo que es mediado por alergias o mediado por parásitos termina en cuadros inflamatorios y va a terminar en un daño tisular. Un daño tisular, un daño de los tejidos, más que todo por la inflamación. Lo de los macrófagos. Entonces la de los macrófagos vamos a terminar, va a ser la hipersensibilidad tipo 4A, en la cual va a ser mediada ¿por qué? Por procesos dependientes de la fagocitosis. Una fagocitosis que se va a producir por los macrófagos, y lo que va a terminar va a estar mediado por el TH1, produciéndome por lo menos un cuadro de encarcelamiento principalmente, que me va a producir ¿qué? Granulomas en este proceso de eliminación de la célula por fagocitosis, si la célula termina siendo mucho más grande. Y un TH17, que ese TH17 me va a producir ¿qué?
me va a producir principalmente un cuadro inflamatorio. Un cuadro inflamatorio que me puede producir daño tisular, o un cuadro inflamatorio que me puede producir principalmente que los tejidos pierdan su función. Y por último, el tipo 4C, que va a estar mediado por células citotóxicas. Estas células citotóxicas lo que me va a producir, que van a hacer apoptosis, o me va a producir una muerte celular. ¿Una muerte celular de quién? De la célula diana. Que esto va a terminar en muerte celular, y la muerte celular me va a llevar a un daño tisular. Entonces, todos los mecanismos terminan en ¿qué? En daño tisular. ¿Qué varía entre una hipersensibilidad y la otra? Los intermediadores y los diferentes tipos de linfocitos que se vayan a activar. Importante, todos los mecanismos de la hipersensibilidad tipo 4 va a estar mediada por linfocitos T. Lo que va a variar entre la tipo 4A, 4B, 4A, 4B, 4C, va a ser principalmente ¿qué? O 4D va a ser principalmente el tipo de linfocito. Entonces, 4A, 4B y 4D va a ser mediada por linfocitos CD4. Y 4C va a ser mediada por linfocitos CD8, que son los citotóxicos. Dentro de las enfermedades, entonces tenemos la dermatitis de contacto, que esta se produce principalmente por un cuadro de fagocitosis. Entonces va a ser una ¿de qué tipo? 4A. La hipersensibilidad a fármacos, la reacción a cuerpos extraños, las reacciones a microorganismos, va a ser principalmente ¿de qué tipo? En esta hipersensibilidad a fármacos, reacción de cuerpos extraños y reacción a microorganismos, ¿va a ser de qué tipo? También sería la tipo B, ¿no? No, o la A. Reacción a microorganismos es la prueba de contacto. Los granulomas es la reacción a cuerpos extraños, que se va a producir principalmente también por la parte de la fagocitosis. Entonces todos estos van a ser por 4A. La diabetes mellitus tipo 1, entonces esa va a ser, puede ser por 4A, es decir, porque se produzca fagocitosis a nivel de las células betas de páncreas, o también puede ser por 4C, es decir, porque se produzca un proceso de citotoxicidad a nivel de las células betas de páncreas. Y la pustulosis esentemática generalizada aguda, en esa pustulosis esentemática generalizada aguda va a ser producida principalmente por un cuadro inflamatorio. Si está producida por un cuadro inflamatorio, ¿por cuál hipersensibilidad estaría mediada? La 4D. Por 4D, exactamente. ¿Listo? Entonces, estas son todos los grupos de las hipersensibilidades, lo cual sí lo logramos a ver mucho más común cuando ustedes, siempre que avancen en la parte de la medicina, lo van a ver cada una de las enfermedades, y también van a encontrar pacientes que pueden ser por lo menos por hipersensibilidades mediadas por los mastocitos, que van a tener principalmente comprometido lo que es la parte de la inmunoglobulina E, o también puede ser por hipersensibilidad tipo 2, o por tipo 3, o por tipo 4. Listo. Y por último, las reacciones de hipersensibilidad es la explicación fisiopatológica de múltiples enfermedades, por lo cual su importancia es reconocer y lograr identificar cada uno de los mecanismos. ¿Por qué? Porque dependiendo del mecanismo fisiopatológico de cada una de la hipersensibilidad, así vamos a poner cada uno de los tratamientos. Entonces, cuando ustedes vean fármacos, van a ver para qué sirven cada uno de los tratamientos y cómo va a intervenir ese tratamiento en el mecanismo fisiopatológico, así como se lo expliqué en la hipersensibilidad tipo 1. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? Listo, entonces nos vemos la próxima semana. La próxima semana tenemos el parcial, ya la nota del 15%, ya ustedes la tienen lista, ya yo se la había compartido. Entonces recuerden estudiar muy bien para el parcial, recuerden el parcial, tienen que saber leer muy bien.
entonces no, el profesor Hernández no me ha pasado los puntos, pero hay posibilidades de que le preguntemos, porque yo también le voy a hacer algunas preguntas sobre clínica, viendo la parte de la hipersensibilidad, que ya empezaría como tal, como tal ya serían temas ya mucho más de clínica. ¿Listo? ¿Alguna duda sobre el parcial? ¿Alguna duda sobre los temas? Me pueden escribir y yo les respondo. Si de pronto no les respondo inmediatamente, ustedes saben que yo les respondo hoy, mañana, dentro de 2 días, pero yo les respondo. Entonces, por favor, me pueden escribir cualquier compañero. Si algún compañero del grupo va a tener alguna duda, igual también me puede escribir, que yo les respondo para que le digan a sus compañeros. ¿Listo? Dime, Juan. Profe, para estudiar hipersensibilidad estudiamos solo del artículo. O sea, te basarás las preguntas en el artículo. Pero si pueden ver algunas de las imágenes, son de las rojas, porque la hipersensibilidad, por lo menos la tipo 1, sí está bien explicada en el libro. Entonces, sí, como tal base es el libro, el artículo, pero el mecanismo fisiopatológico en algunas está basada del libro, o las imágenes están basadas del libro. De las imágenes de las diapositivas. O sea, buscamos las... ¿Sí? Busquen las imágenes, sí. O sea, lo importante es lograr entender cada uno de los eventos fisiopatológicos. Listo, profe. ¿Listo, Juan? ¿Alguna otra pregunta? Profe, o sea, ¿podría ser de artículo y diapositivas, o sea, el tema de hipersensibilidad? Puede ser del artículo y las diapositivas, sí. Sí, Paola. Profe, ¿será que Listo. usted nos puede confirmar, porfa, qué temas entran, o sea, para tener bien claro? ¿Qué temas entrarían? Entonces, antígenos, entraría antígenos, entraría inmunidad celular, inmunidad humoral, entraría hipersensibilidad. Listo, profe, muchas gracias. Listo, de nada. Listo. Entonces, nos vemos la próxima semana con el favor de Dios. Cualquier novedad o cualquier decisión que ustedes tomen, por favor se lo comunican a Natalia me lo comunica a mí para yo comunicarlo al doctor Hernández. ¿Listo? Para ver si hacemos el parcial el viernes o si definitivamente no hacemos el parcial. Eso depende de cómo continúe todo. Pero pues lo ideal es que lo hagamos el viernes, 5:30 de la tarde, ya tengan los salones apartados. Listo. Listo, bueno, que estén muy bien. Nos vemos en la próxima clase con el favor de Dios. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, Hasta luego, profe. profe, muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien.